Bien, vamos a ir al mensaje del día de hoy en el libro de Joel. Lo de Joel está unos libros antes de que termine el Antiguo Testamento. Oseas, Joel, Amós. Libro de Joel, capítulo 2, versículo 12 al 14. ¿Lo tienen? El título dice La misericordia de Jehová. Antes de leerlo, vamos a hacer una pequeña introducción para que sepamos de qué está hablando, ¿no? Todo el capítulo 1 y parte del capítulo 2 hasta el versículo 11, el Señor le da a Israel una advertencia, ¿no? De que venía un pueblo, de que los iba a asolar, que los iba a destruir. Esto no era por cualquier cosa, obviamente era consecuencia del pecado del pueblo de Israel, ¿no? Como muchas veces pasa, en todo el Antiguo Testamento pasa varias veces eso. El pueblo cae en pecado y Dios manda juicio. Pero vemos que siempre Dios tiene la misma actitud de, con tiempo, advertirles de que viene el juicio. Iba a ser tan grande el juicio que dice ahí en el capítulo 1 que cuando este pueblo tan bravo, tan terrible, dice que iba a entrar hasta por las ventanas de las casas, les iban a entrar. Dice, todo lo que ven enfrente va a parecer el jardín del Edén y cuando pase esta gente va a parecer un desierto asolado, arena sola, piedras, no va a quedar nada, van a destruir todo. Obviamente por el pecado de ellos. Y cuando termina de advertirles toda esta advertencia, que si quieren la pueden leer en su casa, todo el capítulo 1 de Joel, es bastante fuerte. Vos te imaginás una cosa así, un asedio de esa manera y debe ser bastante horrible vivir una cosa así. Pero viene esta palabra de consolación, dice, de advertencia también, pero dice Joel 2:12, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Amén. Amén. Vemos este hermoso mensaje, ¿no?, que le manda Dios por medio del profeta Joel a el pueblo de Israel. Después de una advertencia tan grande, ¿no?, tan impactante como todo lo que se venía, les dice que hay una solución, que se arrepientan, pero no es cualquier arrepentimiento. Dice, convertíos, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Dice, rasgad vuestros corazones, o sea, que no sea algo externo. Y no vuestros vestidos, que no es por fuera, porque ellos tenían la costumbre de romperse la ropa y se ponían ceniza para mostrar que estaban de duelo. No me interesa eso, que se vea adentro, que se vea donde, en el ayuno, en el lloro, en el lamento que tienen, que yo vea que verdaderamente están arrepentidos. Esto que nos muestra, si tantas veces pasó en el Antiguo Testamento, nos habla de la paciencia de Dios para con su pueblo. Hoy vamos a hablar sobre eso, ¿no? Otra característica más de nuestro Dios que vamos a conocer. Una de las cualidades de Dios que más obra en nuestro favor es su paciencia. ¿Por qué Dios es paciente? Bueno, como vimos la enseñanza anterior sobre el Dios del perdón, y entendimos un poco cómo es que Dios piensa, cómo es que Dios es lo que lo lleva a ser un Dios perdonador. Ese perdón era consecuencia de ¿qué? De que Dios es amor, pero que también es un Dios justo, habíamos hablado. Bueno, la paciencia también es una consecuencia de otra característica de Dios, y es que Dios es eterno, ¿sí? Hay una enseñanza que yo, de hecho, hoy me puse a buscarla, pensé que no estaba, pensé que era muy vieja, que no habíamos llegado a grabarla,
pero sí está grabada en el canal de la iglesia, nada más que de la más antigua no teníamos todavía, no le ponía todavía la carátula con la foto del que predicaba, eran solamente, esas son las que menos vista tienen porque se ve que no son muy llamativas, y están en el fondo negro con el logo de la iglesia y se Mirador del Lago. Y ahí si vos lees los títulos, además al principio ni siquiera tenía título, tenía solamente predicación del domingo, Maico, fecha y ya está, no tenían título. Ya después le empezamos a poner título. Y esa es una de las primeras que tiene título y dice, se llama El Dios del Tiempo, ¿sí? Que fue la primera de esta serie de enseñanzas sobre las características de Dios. Se los menciono por si en algún momento le quieren echar una chusmeadita. ¿Por qué? Porque ahí es donde vimos la eternidad de Dios. ¿Cómo es que es Dios en su eternidad? Lo que explicábamos ahí en el Dios del Tiempo es precisamente de que Dios no tiene que esperar, y es por esto que Él es paciente, porque Él está fuera del tiempo. Cuando en Génesis 1.1 dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, habíamos visto que ese en el principio es en el principio del tiempo, o sea, Dios mismo creó el tiempo. Él no esperó miles de años para crear el mundo, Él no esperó 2000 años desde Jesús hasta ahora, Él está fuera del tiempo, entonces no tiene necesidad de desesperarse como nos pasa muchas veces a nosotros. En Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, Pedro dice que recordemos algo muy interesante, dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué significa esto? No es que literalmente 1000 años nuestros sean un día de Él. Esta dice, usó 1000 años como un hipérbole, como algo grande. Pudo haber dicho 1.000.000 de años. Pudo haber dicho 1.000.000.000 de años, son como un segundo y un segundo son como 10.000.000.000 de años. Lo que quiere decir Pedro es que a Dios le da lo mismo el tiempo. ¿Sí? Al que nos altera el tiempo es a nosotros, pero Él es el creador del tiempo, Él está por fuera del tiempo, ¿sí? Porque Él es el que lo sustenta al tiempo. Y eso, bueno, está bastante explicado en esa enseñanza. Entonces, ser paciente en Dios es parte de su naturaleza, ¿sí? Así como Dios es amor, así como Dios es justo, Él es paciente. No necesita paciencia como necesitamos nosotros. Él ya es un Dios paciente. Y esta paciencia de Dios se presenta o se expresa a nosotros de dos maneras, ¿sí? Y son dos maneras que todo hijo de Dios debe conocer y saber interpretar cuando pasan ciertas cosas, entender que es parte de la paciencia de Dios. Lo primero que vamos a ver es, o la primera forma en la cual se expresa la paciencia de Dios hacia nosotros, es el tiempo que Dios nos da para arrepentirnos o para rectificar o para subsanar errores cometidos, ¿sí? Cuando hablo de arrepentirnos, obviamente hablo del arrepentimiento primario, que es el de la salvación, ¿no? El primero que, cuando nos dimos cuenta que éramos pecadores, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un momento de decir, ok, yo al menos reconocer, yo antes era así y ahora yo no puedo apartarme del Señor, como decía el hermano recién. Hay problemas, pero siento gozo dentro mío. Eso es evidencia, ¿sí? Es evidencia de que hubo un cambio. Esa paciencia de Dios es para el tiempo que tarda. Algunos llegamos más temprano al Evangelio, otros llegaron más tarde. Todo eso entra dentro de la paciencia de Dios, ¿sí? Dios esperó para algunos, ahí nomás, cuando éramos chicos. Dios ya sabía que íbamos a aceptar a Cristo. Otros, de grande. Otros, antes de morir. El ladrón en la cruz, ¿cuándo? 2 segundos antes de que se muriera. ¿Sí? En su inmenso amor y paciencia y misericordia, Dios quiso tener esa paciencia para con ellos, pero para con muchos de nosotros, no, mucho antes quiso que nos acercáramos a su camino. La paciencia expresa eso, ¿no? Y se presenta en la forma del tiempo para arrepentirnos, el tiempo para rectificar en las cosas que hacemos mal dentro del camino de Dios, porque dentro del camino de Dios, ¿quién no comete errores? Todo el tiempo cometen errores. Y los que dicen que no, o creen que no cometen errores, hay un problema. No hay arrepentimiento. Cuando uno cree que está bien con el Señor y no comete errores, el problema es anterior. No llegó al primer paso, al arrepentimiento. Y luego está la tercera parte que es la más importante, subsanar. ¿Sí? Subsanar, o sea, buscar la forma de arreglar el desastre que hicimos, el error que cometimos. Esas tres cosas son la forma en la que se expresa la paciencia de Dios para con nuestras vidas. Vamos, si bien no vamos a buscar la palabra de Dios, pero lo vamos a recordar, ¿no? En el Antiguo Testamento, directamente todo el Antiguo Testamento es un manual inmenso de la paciencia de Dios. ¿Quién leyó el Antiguo Testamento completo? ¿Lo leyeron completo? ¿Sí? Somos varios, buenísimo. Bueno,
Vos lo lees y te das cuenta de que es un manual de la paciencia de Dios. Es impresionante. Y yo por ahí me altera cuando escucho que alguien dice, que Dios en el Antiguo Testamento era sanguinario. Vos no tenés idea de lo que estás diciendo. No leíste el Antiguo Testamento, verdaderamente no tenés idea de lo que es la paciencia, el amor, ¿sí? La misericordia una y otra vez para con su pueblo. Empezando desde Génesis capítulo 3, ¿qué encontramos? A Adán y a Eva, ¿no? Cayendo en pecado por el tema de desobedecer. Obviamente, no importa el árbol ni el fruto, lo que importa era que estaban desobedeciendo realmente. ¿Y cuál es la primera actitud de Dios? O sea, no es que, si bien Él está todo el tiempo viendo todo, no es que en cuanto mordieron el fruto, apareció y les dijo, viste, yo sabía que eras una porquería, te di todo, y mira cómo me pagaste. ¿Hizo eso Dios? No, lo primero que Dios hace es, Adán, ¿dónde estás? Le pregunta. ¿Sí? En el primer momento de que Adán se dan cuenta de que están en pecado, dice, y van y se cubren con unas hojas a su manera, queriendo tapar el pecado a su forma, ¿no? Que luego Dios muestra que no era la forma. ¿Qué buscaba Dios? Buscaba una confesión y buscaba un arrepentimiento. Obviamente no lo obtuvo inmediatamente, porque lo primero que hizo Adán fue justificarse y echarle la culpa a la mujer, y la mujer le echó la culpa a la serpiente, pero lo cierto es que ambos desobedecieron, eran igualmente culpables. La actitud de Dios fue una actitud paciente, aún sabiendo que iban a pecar. Les permitió el privilegio de disfrutar del huerto del Edén. Y luego de haber pecado, no los atacó, sino que fue ¿a qué? A la búsqueda de la confesión y el arrepentimiento. Se entiende que ellos se arrepintieron, obviamente. ¿Por qué? Porque dice que el Señor los cubrió con pieles de animales. Esto es la forma en la que se representaba de que alguien tenía que pagar por ese pecado y lamentablemente tuvo que ser un animal. Y ahí empezó el rito de sacrificar animales para cubrir momentáneamente hasta la venida de Cristo el sacrificio. Pero si no hay arrepentimiento, Dios no puede perdonar. Entonces, si Dios tuvo que tomar esa actitud, seguramente en un momento Adán y Eva se arrepintieron. Luego vemos casi el segundo acto, ¿no? Que vemos del ser humano en la tierra, Caín y Abel. Una actitud muy distinta. Cuando Caín mata a Abel y va en tierra, aparece Dios y ¿qué le pregunta? ¿Dónde está tu hermano? ¿Él sabía lo que había hecho? ¿No lo había visto el Dios que todo lo ve? Obvio que lo había visto. Sin embargo, en su infinita paciencia, ¿qué está buscando de Caín? Arrepentimiento y confesión. Confesión y arrepentimiento. Primero confesión y luego arrepentimiento. ¿Lo encontró en Caín? No, ni remotamente. ¿Quién soy yo? La niñera de mi hermano. Le dice. Casi parece que se está burlando de Dios, del Dios que todo lo ve. Y recién ahí cae el juicio y todo lo que le pasa a Caín. Solo encontró en él soberbia. Pero el paso principal lo dio Dios con un acto de paciencia, siempre. ¿Sí? Tenemos mucho más adelante, vamos a dar un salto hasta Samuel, segundo Samuel, donde encontramos la historia de David y Betsabé, ¿no? Voy a historias bien conocidas para que todos las tengamos más o menos en la vista. David peca con Betsabé y hace que el esposo vaya al frente de la batalla para que, o sea, lo mandó a matar básicamente. Indirectamente lo mandó a matar. ¿Saben cuánto tardó el Señor en enviarle al profeta Natán? Un año, aproximadamente. Un año. Un año tuvo de paso. Con Adán y Eva no se muestra que haya sido tanto tiempo. Pero con David, Dios esperó un año para que él solo se arrepintiera y recién al año le mandó al profeta Natán para traerle el mensaje de Dios. Obviamente, luego de escuchar esta historia que le cuenta Natán, David se arrepiente y escribe el hermoso Salmo 51, que también si quieren lo pueden leer en casa, donde vemos que genuinamente hubo un arrepentimiento. Él dice, transformame, dice, quítame el corazón mío y dame un corazón nuevo y recto porque está podrido, todo dentro de mí está mal. ¿Sí? Directamente crea en mí un corazón limpio porque está mal. Si pasé un año apartado de vos y no me importó nada, significa que mi corazón está mal. Por favor, crea en mí un corazón limpio, dice David. La paciencia de Dios durante todo ese año. Pudo haberlo fulminado durante ese año Dios. Y no lo hizo. Esperó. El mismo David confiesa en otro salmo que, o no sé si en ese mismo, confiesa que mientras él cayó, dice, sus huesos se envejecieron. ¿Sí? O sea que no la pasó bonito. No la pasó lindo durante ese año. A pesar de que sabía que estaba en pecado, tal vez algo en él todavía quería justificarse y decir, bueno, pero yo no hice las cosas tan mal, al fin y al cabo, somos así.
a veces cometemos errores o sabemos que no tuvimos la mejor actitud, porque en la cabeza de David seguramente, bueno, yo soy el rey, puedo poner a quien quiera adelante, o sea, tengo la autoridad, Dios me dio esa autoridad. Pero lo cierto es que algo dentro de él sabía que lo que él había hecho le iba a traer consecuencias. Esto dice que carcomió sus huesos. Lo que nos da el indicio de que si no hay paz, significa que verdaderamente no estamos confiando en ese control absoluto de Dios. Ahora quiero que volvamos a leer Joel para las dos o tres siguientes eh, partes que vamos a ver. Volvamos ahí a Joel capítulo 2 y releamos por favor lo que leímos. Dice por eso Joel 2:12, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, ¿sí? Así como fue el arrepentimiento de David, ¿no? Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. O sea, ¿a quién le gusta castigar a su hijo? Yo preferiría que se porte bien, pero cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición detrás de él? ¿Quién sabe? Dice Joel, ¿no? ¿Quién sabe? Porque acá está hablando el pueblo. Si a lo mejor nos arrepentimos y haciendo esto Dios nos libra. ¿Habrá pasado esto de que Dios los libró? Sí. Al pueblo de Nínive, que ni siquiera era un pueblo de él, ¿sí? Que era una nación pagana. ¿Qué pasó? Dios les mandó a advertir de que iban a ser destruidos y ellos, dice, se arrepintieron genuinamente. Se puso hasta los animales en ayuno. A todos los puso el rey en ayuno. Todos se arrepintieron, todos pidieron perdón. ¿Y qué pasó? Y no cayó el juicio. Cayó generaciones más adelante. Pero Dios perdonó a esa generación, ¿por qué? Porque se arrepintieron así. ¿Cómo es? Fíjense el arrepentimiento. Y tengamos en cuenta este pasaje que lo vamos a ver mucho. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, ¿sí? Ya vimos el tema del ayuno, que no siempre significa solamente dejar de comer, muchas veces significa también renunciar a cosas carnales, con ayuno y lloro y lamento. Esa es la conversión genuina, ese es el arrepentimiento genuino, ¿sí? Con dolor quiere decir. Hubo otro evento en el Antiguo Testamento muy conocido que son los 40 años en el desierto del pueblo de Israel luego de salir de Egipto. Yo pregunto, ¿habrá querido Dios que estén 40 años dando vuelta el vicio en el desierto? Digo, ¿y en 40 años no hubo nadie que se arrepintiera de lo que hicieron? Porque si claramente Dios nos muestra en su palabra que cuando hay un arrepentimiento genuino Dios los perdona y a veces hasta les acorta, muchas veces ha pasado que el Señor les dice que les va a pasar algo y por ese arrepentimiento les acorta el tiempo de castigo. Al mismo David le pasó, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en esos 40 años? No hubo uno que se arrepintiera. Los únicos dos que pasaron a la siguiente generación fueron Josué y Caleb, porque ellos habían confiado en Dios. Pero los demás no pudieron avanzar hasta que murió el último de ellos. Hasta que murió el último no pudieron avanzar. ¿Por qué? Porque durante 40 años no hubo arrepentimiento. No les importó. Y vemos muchas de las cosas que vemos en Deuteronomio, en Números. Vemos historias que te muestran que esa gente no estaba arrepentida ni ahí. Le querían quitar el lugar a Moisés. Se rebelaban a cada rato. Era un desastre. No había el más mínimo arrepentimiento en ellos. 40 años duró la paciencia de Dios. ¿Hasta qué? Hasta que murieron de viejitos. Hasta que murieron de viejitos. 40 años en el desierto, 70 años en Babilonia, estoy teniendo paciencia. 70 años desde que empezó la toma de Babilonia hasta que terminó y fueron devueltos todos a Israel. 70 años. Luego de ahí, mientras los profetas, algunos estaban en Babilonia, otros estaban en Israel, Dios les iba dando a Daniel, Dios les iba dando a Isaías, ¿no? Hubo una profecía que fue la profecía de Isaías, donde le revela y dice así con tiempo y fecha que le dice 70 semanas, o sea, 490 años, 70 semanas de año, en 490 años iba a venir el Mesías. El pueblo de Israel tenía casi hasta la fecha, casi hasta la fecha en la cual iba a venir el Mesías. Por eso los famosos Reyes Magos, que en realidad son los Reyes del Oriente,
tenían ya más o menos un indicio de por dónde iba a ser y más o menos en qué fecha. Porque estaba escrito en Isaías, ¿sí? Ya estaba escrito, ya se sabía. 490 años de aviso de anterioridad de que iba a venir el Mesías. ¿Lo estaban esperando? Estaban en su fiesta. Estaban totalmente en su fiesta, ni se enteraron. Y hasta la actualidad, ¿cuánto llevamos? 2000 años. Luego de la venida del Señor y su muerte y resurrección, 2000 años y contando. 2000 años de paciencia, un poquito menos de 2000 años, porque si fue en el año 2030, 2033, todavía nos faltan unos añitos para los 2000. Pero ya casi hace 2000 años que vino el Señor. ¿Tendrá paciencia Dios? ¿Mm? Vamos a Romanos capítulo 15. ¿Por qué les hice toda esta recopilación de historias, no? Y tenemos muchísimas más en la palabra de Dios. Podemos volvernos locos con tantas historias. Podríamos estar toda la noche hablando de un montón de historias. Yo solamente recalqué las más conocidas. Pero leamos lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4 al 6. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, está hablando de esto que estamos hablando, del Antiguo Testamento, ¿no? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, escuchen estas dos palabras, de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos quedemos con esa frase, ¿eh? El Dios de la paciencia, dice, y la consolación. El propósito de la paciencia de Dios para con nosotros es la búsqueda de nuestra comunión, primeramente con Él, primero que nada, porque no podemos estar bien con los hermanos si no estamos bien con Dios, primeramente con Él, y en segundo lugar con los hermanos en Cristo, como lo dice acá. Para que unánimes y a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito, el primer propósito o la primera forma en la cual se manifiesta la paciencia de Dios para con nuestras vidas. ¿Sí? Es para arrepentimiento, para rectificar y para subsanar. Ahora, hay una segunda forma en la cual se manifiesta la paciencia de Dios y es que nos muestra, la paciencia de Dios nos muestra el absoluto control y dominio que Él tiene de nuestras vidas. ¿Sí? No solamente de nuestras vidas. La paciencia de Dios nos muestra el control y dominio que Dios tiene de nuestras vidas, de la de los hermanos en Cristo y del mundo entero. ¿Sí? Vamos a ir a Mateo capítulo 10. Hoy no va a ser un día de muchas exégesis muy difíciles ni palabras complicadas. Vamos a pasajes clave, contundentes, conocidos hasta por el que no se congrega. Mateo 10, 29. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Esta es la parte donde el Señor nos dice, ¿no?, de que verdaderamente no nos tenemos que preocupar por las cosas que necesitamos, porque valemos mucho más que los pájaros y Dios sustenta a todos los pájaros del cielo. Pero me impacta más que nada el versículo 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Para qué? No tengo ni idea. ¿Qué necesidad hay de que el Señor sepa cuántos pelos tengo en la cabeza? No hay ninguna necesidad. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es que el control de Dios es tan absoluto sobre nuestras vidas que aún en una cosa tan insignificante como la cantidad de pelos que tengo en la cabeza, Él la sabe. ¿Conocerá el Señor el resto de los detalles de nuestra vida? ¿Conocerá el Señor las situaciones que vivimos? Y otro pasaje que vamos a leer rápidamente, Salmo 139, que es uno de lo que espero que se nos quede en la cabeza. 139, que seguramente alguna vez lo hayamos leído, pero no lo hayamos visto con el enfoque correcto, ¿no?
Fíjense, Salmo 139, vamos a leer del 1 al 6, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y escuchen esta frase que usa: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Me encanta la humildad de David, ¿no? De decir verdaderamente, no lo puedo comprender. Este conocimiento me supera. Esto es demasiado, dice David. Todo lo que hago desde que me levanto hasta que me acuesto, todo lo que me pasa, todos los problemas que tuve en el día, todo Dios ya los conocía desde antes de que sucedieran. ¿Sí? Las pruebas diarias, hermanos, son manifestaciones de la paciencia de Dios para nuestra vida. ¿Sabían eso? Lo que Dios busca no es hacernos sufrir, porque muchas veces pensamos eso. Muchos lo hemos pensado. ¿Por qué si estoy bien me tiene que pasar esto justo ahora? Estoy tratando de estar en comunión, estoy tratando de leer. ¿Por qué se ponen a hacer ruido en este momento los vecinos? ¿Por qué ponen música? ¿Por qué entró tal pariente alterado? Pregunto, ¿escapaba del conocimiento de Dios de que esa persona iba a entrar y nos iba a alterar? ¿Sí? Lo que Dios busca no es hacernos sufrir, sino que nos sometamos a ese dominio absoluto que Él tiene para así aprender a vivir en paz a pesar de los problemas. Esta semana me ha pasado, y bueno, siempre me pasa, ¿no? Pero me ha pasado de estar en el negocio, en paz, con todo el deseo de trabajar, de hacer las cosas bien, y viene un cliente y te arruina todo, porque viene cruzado, porque no pudo hacer un trámite suyo, y decide arruinarte la vida a vos. La pregunta, mi primera reacción fue: Señor, vos sabés que vine dispuesto a sentarme, a leer, que yo cuando viene gente freno, atiendo y sigo leyendo, pero ¿por qué viene esta persona y me altera todo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Dios no sabía que esa persona iba a entrar? ¿Sí? ¿Sabía o no sabía? Dios no sabía de que de repente me iban a empezar a doler estos dos dientes que me los tuvieron que sacar y me iba a arruinar básicamente una semana entera de dolor. ¿Mm? Estaba bajo su control. Dios tiene el control de las enfermedades, ¿sí? De las malas actitudes, tal vez, de otros hermanos en Cristo. ¿Sí? Aún esas actitudes, también el Señor las conoce de antemano, como dice acá. Pues aún no está la palabra en mi boca, y aquí tú, oh Jehová, tú la sabes todas. O sea, antes de que la gente diga las cosas, Dios ya sabía qué las iban a decir, cómo las iba a decir y cómo nos iba a afectar. Entonces, este conocimiento que dice David es demasiado para mí, es demasiado maravilloso. Es muy grande este conocimiento. Tengo una información invaluable acá. ¿Qué está diciendo David? Todo lo que me pasa está bajo el control de Dios. ¿Mm? Todo lo que me pasa, todas las molestias, todo está bajo el control de Dios. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios? ¿Que yo esté mal? No. Que aprenda a vivir con esas inclemencias porque Él las tenía bajo control. ¿Mm? Así como los discípulos que estaban en la barca y que le decían al Señor, a Jesús, porque lo veían dormido, le decían: ¿no tienes cuidado que perecemos? Él estaba en control de la barca. Ellos lo veían dormido, pero él es Dios. Él estaba en control de la barca. De hecho, Jesús se despierta y les reclama: hombres de poca fe. O sea, estoy con ustedes. Tranquilo. O sea, sí, se mueve un poco la barca, pero no se va a caer. Yo estoy arriba. Tranquilo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y si Dios tiene el control de mí en lo personal, ¿no lo tendrá también de los otros hermanos en Cristo, en sus vivencias? Porque es normal que nos enfoquemos en nosotros mismos. Ahora, ¿cuántas veces nos ponemos en el lado del otro? Y decir: ¿por qué me habrá contestado mal? Nuestra primera actitud es un irrespetuoso, al final es un mal cristiano. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es: nadie puede beber con la sed del otro. Vos no tenés idea de lo que está pasando el otro. No tenemos idea de qué vivió esta semana, con cuántas patadas con el dedo chiquito le pegó al mueble sin querer. No tenemos idea. No tenemos idea. Hoy me pasó algo muy loco. Creo que me encontré con un cristiano y no le pregunté si era cristiano, pero creo que me encontré con un cristiano. Estaba en el supermercado, ahí de los chinos, y se hizo una cola larga de una de las cajas y de la otra caja
como abrieron la segunda caja, una persona fue hacia allá. Y yo tenía todas mis compras y estaba medio embalado porque quería volver rápido al negocio, así que encaré para la otra caja, pero me adelanté a las personas que estaban en esta caja, que eran 3 o 4, y cuando llego a la altura de la caja de esta primera, noto que hay un espacio, me meto y empecé a poner mis cosas. No sé por qué no reaccioné que me estaba colando en la fila. No me di cuenta. Fue sinceramente, luego de que saqué todas las cosas, miro la otra caja y digo, yo iba a la otra caja. Pero viste cuando estás tan embalado, yo iba a la otra caja. Y miro para allá y había fila de gente. Y me quedé un rato así, mientras tenía en el lado, y le digo, yo me colé, ¿verdad? Me dice, le digo al hombre, yo me colé en la fila, ¿verdad? Sí, me dice el tipo, pero con un respeto. ¿Mm? Sí, me dice. Le digo, te pido mil disculpas, no me di cuenta y quise sacar mis cosas. No, no, está bien, dejá, no hay problema. Una vergüenza pasé. Una vergüenza pasé. Tiene que salir bien. Totalmente, salí de ahí dándole gracias a Dios de que no era un retobado que me metiera una piña bien merecida. Porque me metí en una fila de 3 o 4 personas, me metí yo, con todas mis cosas, que era un montón encima, no era una cosita. Pero y salí y seguía pidiéndole disculpas, che, te pido mil disculpas, no nada, te hagas problema. Digo, después cuando me fui, obviamente me fui dándole gracias a Dios de que pude haber, aparte de que quedas mal, más allá de eso, puede haber sido de mal testimonio, obviamente. Me fui dándole gracias a Dios de que no me tocó justo una persona media retobada, de que por ahí se enojara, con justa razón, estaban todo su derecho de enojarme, decir, che, loco, tomate helado, te doy una, porque me metí en la fila como si nada fuera, pero no lo razoné, no fue con malicia. Y luego pensé, me recordaba la actitud del hombre, recordaba que no me dijo nada, recordaba todo, su cara, su expresión, y digo, después me di cuenta, digo, capaz que era cristiano. Capaz que, ¿cómo no le pregunté? ¿Sos hermano de Cristo? Porque no puedes reaccionar tan bien ante un tipo que se te está metiendo con una cosa llena de mercadería. No puedes reaccionar tan bien. ¿Mm? Espero, tal vez haya sido yo esa pequeña prueba de paciencia para este hombre, que haya sido un hermano de Cristo, porque la verdad no sé quién es. Era alguien que estaba ahí, pero fue una vivencia muy loca, pero que muchas veces nos pasa. Y a veces creemos que nos hacen las cosas a propósito. Y a lo mejor es simplemente un maico talambana así que se mete de una y no se da cuenta porque está su cabeza en otra cosa. ¿Mm? Y muchas veces creemos que nos hacen las cosas mal a propósito. Y no tenemos idea en qué trae la cabeza en la cabeza el otro. No tenemos idea realmente. Si Dios tiene el control de mí en lo personal, ¿no lo va a tener también de los otros hermanos? ¿Sí? Si Dios sabe todo lo que me pasa, ¿no estará también al tanto de mis hermanos en Cristo? ¿No estará ya tratando con ellos a su manera? Yo solo conozco mis problemas y mis impaciencias, pero la de las demás son asunto de ellos con Cristo. Y ahí yo no puedo intervenir. Yo no puedo decir, pero al final son todos iguales, al final uno pone todo el esfuerzo. Sí, bueno, vos pones todo tu esfuerzo, genial, eso es lo que tenés que hacer. Como dice el mismo Dios, dice, lo que tenías que hacer lo hiciste. No estás haciendo ni más ni menos de lo que, lo que tenés que hacer. El trato de Dios con esa persona va a ser de otra manera, porque no somos iguales, no pensamos iguales, no sentimos igual. Cuando no entendemos por qué pasan cosas, recordemos que David tampoco lo entendía. Eso es lo que dice David. Este conocimiento es demasiado para mí. No lo puedo comprender. Dice, alto es, no lo puedo comprender. Es una cosa de loco. Que Dios tenga el control de absolutamente todo. ¿Cómo yo voy a entender o creer yo que entiendo por qué el otro tiene una mala actitud? Si el mismo David decía, yo no lo entiendo esto. Todo lo que me pasa de principio a fin, Dios ya lo tenía bajo control. Empecemos a pensar así. No empecemos no nos sintamos superiores porque una vez que tuvimos una buena actitud, alguien tuvo una mala actitud para con nosotros. Todo lo contrario, en vez de ponernos arriba, nos pongamos abajo como David. Este pensamiento es demasiado elevado para mí. Esto me supera. Señor, esto queda en tus manos porque verdaderamente no lo entiendo. Hermanos, con esto concluyo. La paciencia de Dios, como lo dije al principio, es para el arrepentimiento, pero el conocimiento de esta paciencia también es para la consolación. El Dios de toda paciencia y consolación, decía Romanos, ¿no? La paciencia de Dios es para nuestro arrepentimiento cuando estamos mal, pero cuando estamos
cuando hemos rectificado, cuando estamos bien en el camino del Señor, la paciencia de Dios que nos trae consolación. Entonces, si la paciencia, eh, si la paciencia y el absoluto control de Dios no nos trae consolación, es muy probable que todavía no haya habido arrepentimiento. ¿Se entiende? La paciencia de Dios se manifiesta de esas dos maneras. Para arrepentimiento, pero también cuando ya estamos bien con Él, para consolarnos. Si no hay paz en nosotros, si no podemos vivimos de forma impaciente, si todo está mal, hay un problema. Puede que no haya arrepentimiento. Pero si verdaderamente la paciencia de Dios obró en nuestro arrepentimiento, ahora tiene que obrar en nuestra consolación. ¿Amén? Amén. El Señor les bendiga.